Queridos hermanos, estamos muy contentos porque vamos con la lección número 2 de este hermoso libro, Daniel. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta, compartan y pongan me gusta. El título para hoy día es De Jerusalén a Babilonia. Y para estudiar esto vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos amas mucho. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu Santa Biblia. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo va a venir a ayudarnos y a hacernos comprender. Gracias, Señor, porque estás bendiciéndonos. Te pedimos que tu cuidado esté sobre cada uno de los que están viendo este video, sus familias y especialmente a todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Versículo de memoria, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Un final feliz que vamos a ver cómo se produjo. Vamos a empezar con Daniel 1:1. Miren lo que dice. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá. El año 3, el año 605 antes de Cristo, ocurrió este acontecimiento. ¿Qué cosa? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué es lo que le indujo a Nabucodonosor sitiar a Jerusalén? ¿Qué es lo que indujo? ¿Qué es lo que estaba detrás de todo este acontecimiento? Miren lo que dice Daniel 1:2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. O sea, no era el capricho de Nabucodonosor, no era que Nabucodonosor quería ir y conquistar a todo el mundo. ¿Quién estaba detrás de todo este acontecimiento? ¿Era quién? El Señor. Era Dios que entregó, ¿qué cosa? Entregó en sus manos a Joacín. Dios guió a Nabucodonosor a hacer este sitio especial. ¿Y por qué lo hizo Dios eso? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con Jerusalén? ¿Por qué sucedió este acontecimiento? Miren lo que dice 2 Reyes 21:15. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¿Por qué fue sitiada Jerusalén? Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, han hecho lo malo. Y entonces la pregunta surge y viene de esta manera. Entonces, cada vez que hacemos algo malo, Dios nos castiga. Fue esa la situación con Jerusalén, que hicieron lo malo, hay que castigarles. ¿Así es como actúa Dios? No, por supuesto que no. Miren qué pasó con Israel. 2 Crónicas 36, 15 al 17. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, constantemente, continuamente, en momentos precisos, Dios había enviado mensajeros al pueblo de Israel. O sea, no era cuestión de la noche a la mañana. No era cuestión de que he pecado y ahora va a venir el castigo. No, constantemente Dios envió sus mensajes. Miren lo que sigue diciendo. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es que Dios siempre tiene misericordia, no importa lo que hagamos. Y constantemente Él está
está tratando de ayudarnos a arrepentirnos. Pero miren cómo continúa. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¡Qué pena! Luego, ¿qué? Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. O sea, era un proceso. Dios tiene tanta paciencia con su pueblo. Dios tiene tanto amor, tiene tanta misericordia con su pueblo, que está esperando que se arrepientan, esperando que nos arrepintamos, esperando que de nosotros salga algo especial. Pero ¿qué pasó con el pueblo? No quisieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se acabó. Se acabó la oportunidad. Se acabó todo el llamado de Dios. A ver si con este acto el pueblo se arrepiente. A ver si con este acto extremo el pueblo llega a arrepentirse. Ya no hay remedio. Ya no quieren por las buenas. A ver si algún acontecimiento malo va a hacer que ellos se arrepientan. Entonces, por ese motivo, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Entonces esto nos enseña que de todas maneras Jesús, Dios, está al mando. Entonces, en primer lugar, Dios es soberano y misericordioso. Ahora miren lo que dice Daniel 1:3. ¿Qué pasó? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y luego ¿qué? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Dijo el rey: ahora que les hemos sitiado, traigan a lo mejor de Israel, del pueblo de Israel. Y miren quiénes fueron. Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces comienza la fe, es puesta bajo presión. ¿Cuál era el intento de el rey con estos jóvenes? ¿Qué quería? Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Lo primero era que recibían una educación escolarizada allá en Babilonia. Y nosotros sabemos que la educación es uno de los elementos importantes para que haya cambio en la vida del ser humano. Es un elemento de cambio social. Y justamente la educación que les proponía venía a hacer algo, tenía un propósito especial: cambiar toda su mentalidad, cambiar todos sus conceptos y creencias que ellos tenían. Cambiar, era una presión de cambio de cosmovisión. Ellos querían cambiar sus costumbres, querían cambiar su fe, querían cambiar su conocimiento de cómo había sido creado el universo, cambiar la cosmovisión completamente. Y como hemos dicho antes, la educación es un factor principal para que haya ese cambio. Y había presión, y tenía una presión de ese cambio. Y ellos fueron sometidos a varias cosas
para que haya este cambio en su vida. Miren qué pasó con ellos. Daniel 1:5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No debían comer cualquier cosa. Este alimento especial era una señal de lealtad a el rey. Y entonces la primera presión era acerca de la lealtad. ¿A quién vas a ser leal? ¿A tu Dios que has conocido antes de ir al palacio o al rey que ahora te está cobijando? Una presión especial. Otra presión de cambio estaba en esta segunda parte. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante de ¿quién? Delante del rey. ¡Qué presión! Mira, ustedes tienen un privilegio que nadie tiene. Van a estar delante de ¿quién? Del rey. ¿No es bueno eso? Aquí está el imperio, aquí está el reinado más poderoso de ese tiempo. Y ustedes pueden llegar a ser súbditos especiales de ese reinado. ¿Qué les parece? Entonces aquí hubo una presión adicional, una presión acerca del estatus. Vas a cambiar de estatus, ya no vas a ser más esclavo. ¿No vale la pena eso? ¿No vale la pena eso? Qué presión para estos jóvenes. ¿No vale la pena que ustedes se sacrifiquen un poco para estar en la corte terrenal? ¡Wow! ¡Qué presión! Y no solamente fue una presión de lealtad, de cambio de estatus. Miren lo que sucedió luego, Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les cambió el nombre. Quería que ellos se olviden completamente de la cultura en la que ellos estaban. Los nombres eran algo especial para su cultura porque reflejaban la dependencia que tenían del Dios verdadero, y les cambiaron por otros nombres. Significaba otras cosas que tenían que ver con el reino de Babilonia. Entonces, la presión era cultural, una presión de cambio de cosmovisión, pensando en estos 3 elementos: lealtad, estatus y cultura. ¿Qué presión tenían estos jóvenes? Presión de cambiar todo. Y esa presión era especial porque se les ponía delante de ellos un estatus especial. Vas a estar con el rey. Lo único que tienes que hacer es cambiar cómo piensas, cambiar tus creencias, cambiar a quién eres leal, a quién eres leal. Vas a cambiar eso y se acabó. Vas a estar encima de todos. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Pero ellos no contaban con algo especial. No contaban con esto que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso ocurre. Eso ocurrió con Moisés, que fue criado con su conocimiento de la Biblia conocida en ese entonces, y cuando era adulto no cambió, fue el libertador del pueblo de Israel. Eso ocurre. Y con los jóvenes que fueron llevados a Babilonia también ocurrió, porque miren lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón. Propuso, ¿qué significa propuso en su corazón? Miren lo que dice esta otra versión. Daniel decidió en su corazón. Hizo uso de su libre albedrío, hizo uso de su libertad de elegir entre una y otra cosa. Y entonces él eligió algo especial. ¿Qué es lo que propuso en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón ser leal a lo que él había aprendido. ¿Qué había aprendido él acerca de la comida? Miren lo que dice Levíticos 11, 1, 2 y 8. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y luego los versículos 3, 4, 5, 6 y 7 muestran qué animales debía comer. Y ustedes pueden ver en casa. Y luego el versículo 8, ¿qué les dice? De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ellos habían aprendido que esto era inmundo y por eso no querían contaminarse. Entonces, ¿qué hicieron? Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, lo esencial era la lealtad. ¿Y lealtad a qué? A Dios. Lo primero, Daniel decidió seguir a Dios, decidió seguir el consejo de Dios, seguir lo que Dios le pedía que hiciera. Eso es lo que Daniel puso en primer lugar en su vida. Decidió seguir a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante seguir el consejo de Dios? ¿Por qué es importante seguir lo que Dios nos pide? Miren lo que dice Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Daniel decidió ser leal a Dios, leal a la palabra de Dios, y eso estaba fundada sobre la roca, y él sabía que Dios le iba a ayudar. Y efectivamente, si él hizo uso de su facultad de elección y decidió ser leal, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Miren lo que dice Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Imagínense eso. El hombre decide, Daniel decide y dice: Señor, yo voy a serte fiel. Yo conozco esto, yo sé que no hay que comer esta comida que es inmunda, que no debo contaminarme. Voy a ser fiel a ti, voy a ser fiel a tu palabra. ¿Y qué hace Dios? Dios interviene y ayuda a sus hijos. Dios interviene, Dios ayuda. Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Solamente Él quiere nuestra decisión. ¿Qué vamos a seguir? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen otras personas o otras situaciones? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros decidimos seguir lo que dice la palabra de Dios, seguir fiel a Dios, Dios está dispuesto también a estar con nosotros y ayudarnos.
darnos. Él está dispuesto. Luego, miren lo que pasó Daniel 1:10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. ¡Wow! ¡Qué situación de este hombre! Ya, puedo ayudarte, ¿pero qué? Pero yo corro peligro. Porque si tú no eres bueno, si tú no eres el mejor, el rey va a tener problemas conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hizo Daniel ante esta situación? Ya puedo ayudarte, pero ¿qué va a pasar conmigo? Miren lo que hizo Daniel. Daniel 1:11 al 13. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Ya, puedes tener problema, pero te ruego, haz la prueba. Haz la prueba por 10 días. ¿Y qué pasa si no funciona? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según. Qué importante esta situación de Daniel y sus amigos. Ok, haz la prueba durante 10 días. Y luego compáranos. ¿Por qué hizo esto Daniel? ¿De qué estaba seguro Daniel en esta situación? ¿De qué podemos estar seguros nosotros cuando pedimos o cuando deseamos ser leales a Dios? ¿De qué debemos estar seguros como Daniel? ¿De qué debemos estar seguros? Miren lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos que estar seguros como Daniel. Debemos confiar en Dios, debemos mantenernos leales a Dios, confiando que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y Daniel, sin leer esto, él lo sabía. Él sabía que Dios puede actuar. Él sabía y él tenía fe en que Dios va a hacer algo. Y por eso le dijo en la última parte: y haz después como tus siervos según veas. Nosotros vamos a pagar las consecuencias. Qué fe la de Daniel y sus amigos. Miren lo que dice Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y haz después con tus siervos según qué cosa veas. ¡Qué fe! Es que debemos entregarnos a Dios y hacer conforme a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La lealtad es una cuestión importantísima. Por eso Daniel 1:15, miren lo que pasó. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Dios puede o no puede ayudar? Dios puede ayudar porque Él es poderoso
para ayudarnos. Y luego lo que decía el versículo de memoria, Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿De quién es todo? ¿De quién es todo? A estos 4 muchachos Dios les dio. Dios les dio. Y puso Dios a Daniel. ¿Quién está al mando de toda nuestra vida? ¿Quién guía nuestra vida como en el caso de estos jóvenes? ¿Quién guía nuestra vida? Dios está al mando. Dios está guiando nuestra vida. Lo interesante es que ellos llegaron a tener conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. La pregunta es, ¿cómo vivían antes? ¿Cómo vivían antes ellos? Miren lo que dice Daniel 1:4, algo que ya hemos leído. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran antes? También eran inteligentes, de toda sabiduría, sabios y de buen entendimiento. O sea que Dios, ¿qué hizo con sus dones? Dios mejora los dones de sus hijos. Sí, eran sabios antes, pero ahora eran 10 veces más sabios. O sea, si nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo, si nosotros queremos ser fieles, leales a Dios, Él puede ayudarnos y puede multiplicar nuestros dones. Dios mejora los dones de sus hijos. Sí, ellos eran sabios, pero ahora eran mucho más sabios. Dios había actuado con ellos. Luego miren lo que dice Daniel 1:19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué no fueron hallados mejores que ellos? ¿Por qué? Porque decidieron ser, ¿qué cosa? Fieles. Decidieron ser leales ¿a quién? A su Dios, y Dios les dio conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Quién les dio? Dios. Luego dice el versículo, así pues estuvieron delante de ¿quién? Del rey. La presión era de estatus, ¿recuerdan? La presión era, mira, vas a estar delante del rey, solamente sé desleal. Pero ahora ¿qué? No, voy a ser leal y ahora estoy delante de ¿quién? Delante del rey. O sea, no había necesidad de quebrantar mi lealtad para ganar mi estatus, para estar delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Qué recompensa! ¡Qué recompensa para estos jóvenes que decidieron ser únicamente leales a Dios! Decidieron ser leales a nuestro Dios. Dios hace aprobar el examen final. Él es el que puede ayudarnos a aprobar el examen final. Aquí en la tierra y en todo lo que hagamos, Dios puede ayudarnos a tener éxito, como estos jóvenes. Solamente está de por medio la lealtad. Y no puede ser de otra manera. Él es el que puede ayudarnos. Recuerden que Job una vez hizo estas 2 preguntas. Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón?
¿O quién dio al Espíritu inteligencia? ¿Quién hace eso? ¿Quién dio? Aquí dice a estos 4 muchachos, Dios les dio. Dios les dio y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Proverbios 2:6 que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Solamente Dios puede ayudarnos a alcanzar sabiduría, a ser sabios cada día más y más y más sabios. Solamente Él puede darnos. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué puede hacer conmigo Dios? ¿Qué puedo hacer conmigo Dios si estoy leal a Él? ¿Qué puede hacer conmigo Dios para darme éxito en la vida como a estos 3 jóvenes? Miren lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué pasa? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué cosa? Dada. Esto que se hizo con Daniel está a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es decidir en nuestro corazón ser leales a Dios y mantener esa lealtad firme, como hicieron estos 4 jóvenes, ser leales a ¿quién? A Dios. Y si somos leales a Dios y nos falta sabiduría, pídala a Dios y Él nos va a dar como abundante. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser leales a nuestro Dios y que nos ayude a estar en su presencia, no con los reyes terrenales, sino con el Rey celestial cuando Él venga. Que Dios nos bendiga y que un día estemos allí siguiendo el ejemplo de estos jóvenes. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.